Ya estamos de vuelta aquí en Zona de Giro y como siempre les digo, tenemos el honor, el orgullo y el desafío enorme de tener una linda conversación con Guadalupe Tagliaferri, que es senadora por la Ciudad de Buenos Aires y candidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora volvamos Buenos Aires, el espacio que lidera Horacio Rodríguez Larreta. Guada, ¿cómo estás? ¿Cómo hablábamos un poco fuera del aire, pero ¿cómo sentís esta campaña? Porque hay un clima enrarecido, no sé qué pensás. Sí, hola. Primero, gracias por la invitación, gracias a los que nos están mirando. Sí, es rara porque no se está hablando de los porteños, ¿no? Es como de los problemas de los porteños. Y es una elección súper adelantada, bien al comienzo del año, bien lejos de la nacional, que es en octubre. Y como que la comparación es, viste, como muy nacional, los candidatos son muy nacionales, o la discusión es toda nacional. En el camino nadie está discutiendo, nosotros sí, pero poco se discute eso. Entonces es como rara, porque perdés la oportunidad de, bueno, a ver, ¿qué voy a votar? Claro. ¿Cuál es mi metro cuadrado? ¿Cuáles son las propuestas para la ciudad? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué me gusta? Como que se te complica elegir el voto en función de lo que realmente vas a votar, que son legisladores, diputados de la ciudad. Claro. No se va a discutir qué pasa con el cepo. Vamos a discutir, bueno, ¿qué hacemos con el Sarmiento? Y eso no se está discutiendo. Bueno, eso se nacionaliza a partir de que hay figuras importantes en las listas. Digamos. Bueno, vos sos senadora nacional, ni más ni menos, y estás compitiendo por una banca en la legislatura porteña. Digo, más allá de los temas que se debatan, se nacionalizan naturalmente porque, bueno, son figuras que tienen peso propio, ¿no? Sí, y también sería ingenuo no reconocer que es la primera batalla electoral de un gobierno en medio término, con la relevancia que tiene los medios atendiendo en la Ciudad de Buenos Aires. Eso es cierto, pero soy una figura nacional, pero yo hablo de los temas locales. El problema es que vos tenés otros candidatos hablando de lo nacional. De hecho, tampoco tenemos claro si van a asumir, ¿no? O si son testimoniales. ¿Lo decís por Adorni? Lo digo por varios. También tenés diputados o candidatos a legisladores que no van a votar ni siquiera el 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Lo decís por los penatos? Por varios, ahí tenés No, una lista la lista larga. Y la lista es larga y es larga. ¿Por qué eso? ¿Qué sentís ahí? ¿O qué ves? ¿Qué interpretás? ¿Por qué fueron a buscar? ¿No tiene cuadros Jorge Macri? Quizás no había nadie que tenía ganas de defender una gestión inexistente. Me parece que pasa un poco eso. Como que pareciera que no, yo creo que obviamente hay dirigentes, pero bueno, quizás ninguno quería defender la gestión, no sé. Cuando nosotros acá discutimos con varios candidatos esta elección y con los ojos, como decía Pedro, puestos muy en lo nacional, también hay otro factor que es la cantidad de candidatos, ¿no? 16 listas y una fragmentación partidaria muy grande. ¿Qué pasó ahí con la política y con la oferta electoral? ¿Interpretás en Milei una disrupción en los ordenamientos, por lo menos políticos? Yo le pongo dos planos a eso. Uno, que efectivamente la irrupción de Milei generó un necesario reflexión al interior de los partidos y de los frentes electorales y de qué postura, bueno, frente a esta nueva grieta, bueno, dónde estoy, dónde no estoy, quiero comprar la grieta, no quiero comprar la grieta. Me parece que eso sí es inevitable y me parece que incluso es sano, porque si todos los partidos políticos o todos los espacios políticos no hacíamos una reflexión de mucho de lo que venía pasando y cómo llegamos a esta situación, bueno, me parece que es una picardía. Entonces, eso es por un lado. Ahora, en lo local, lo que te digo también es que vos tenías un Juntos por el Cambio, si querés, que en otras provincias están yendo unidos, que en la ciudad decidieron no acompañar la gestión de Jorge Macri. Claro. O sea, entonces vos tenés un montón de espacios políticos que antes estaban dentro de una gestión de Larreta porque podías trabajar, porque había una respuesta al ciudadano, porque había un método, porque había una conversación y una forma de construcción política y de hacer en la ciudad que hoy no está. Entonces, hoy tenés esa atomización de muchos espacios y candidatos que estaban o dirigentes que estaban dentro Juntos por el Cambio que dicen, no, pará, yo esta de Jorge Macri no la banco. No me da la cara. La gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, en su momento tuvo ciertas críticas, ¿no?
pero que después, con la llegada de Jorge Macri, se lo Extraño a terminó... mi ex. Sí, se lo terminó como reivindicando un poco, ¿no? Lo digo como porteña también, digo... ¿En qué aspectos Horacio hoy hace un mea culpa, ¿no? En cosas de esas críticas, ¿no? Que le llegaron tras sus 2 gestiones, ¿no? ¿Y en qué aspectos él cree que falló y le gustaría cambiar? Me parece que lo que aprendimos no fue tanto en la gestión. Me parece que vos podías tener... Si había tanta, o vos planteabas alguna crítica, es porque era tanto lo que se hacía que uno sabía que la ciudad podía hacer muchos más y estábamos muchas veces discutiendo temas como más complejos, pero no básicos. Hoy discutís la basura, entonces Sí. frente a la discusión de la basura como que no. Entonces ahora estábamos discutiendo, bueno, cuántas escuelas había con inglés o no inglés. Podíamos discutir cosas de mucho más futuro que lo que discutís hoy. Yo creo que el aprendizaje no tiene que ver con la gestión, sino con más el proceso político de la construcción política de la reta a presidente y en ese proceso, pero no de la gestión. Sobre todo porque vos podés tener diferencias respecto a dónde ponés, no sé, una ciclovía. Sí. Pero no tenías una diferencia respecto a el método, que si había una respuesta, de que te dábamos una respuesta a los temas, que había un planteo. Podías decir, bueno, che, faltaba que hicieran más cosas en el sur, pero no podías decir que no hacíamos cosas en el sur, las organizaciones de las villas. Digo, podías decir, che, me está faltando exactamente la vacante en la escuela donde yo quiero, pero no podías dejar de conocer que había una enorme cantidad de vacantes. Digo, me parece que la discusión era sobre cosas mucho más detalles que sobre básicas. Insisto, hoy discutimos básico. La basura, antes tenías un policía, hoy tenés un tótem. Antes, si querés, discutíamos de educación. Hoy no se habla La comida de los educación. comedores, por ejemplo, fue un tema muy... Claro, pero hoy álgido no en su hablamos ni momento. siquiera de educación. No sabemos cuál es la respuesta. No hay ni siquiera una construcción de la ampliación de una salita de jardín. Ni eso. Y ahí, Guadalupe, ¿qué pasó? Porque estamos hablando de un gobierno, que está describiendo vos, el de Larreta, que era un gobierno del PRO. Hoy es un gobierno del PRO también. ¿Qué pasó? Rompió el método, hay un desprecio por la gestión, le preocupa poco lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. ¿Al PRO? A Jorge Macri. También es cierto que lo que había era un gobierno de Juntos por el Cambio. Recordemos que yo me parece que es injusto decir que Larreta gobernó solo con el voto del PRO. Cuando ganó con el 54% de los votos en el 19, donde se perdió la nación, donde se perdió la provincia, la gente no votó al PRO amarillo globos. No, votó un método de gestión, una forma de darle respuesta, tu metro cuadrado, te podía gustar más, menos, decías, pero era el camino. Parece que es injusto decir que todos los otros protagonistas de esa transformación, que además se hicieron mucho en la legislatura, no formaron parte de la transformación de la ciudad. Y ahora esos espacios ven en la lista de Horacio, ¿no? Volvamos Buenos Aires, un lugar donde, bueno, volver a construir una mayoría parecida. ¿Esa es la intención de la propuesta que tienen ustedes? Digo, volver a articular esos espacios que quizás se vieron defraudados por la gestión de Jorge Macri. Hoy es dar una opción a los vecinos, decir, nosotros lo hicimos, Larreta sabe cómo hacerlo, tenemos que resolver esto, no podemos esperar 2 años que la ciudad siga deteriorándose, sabemos cómo hay que hacerlo, podemos hacerlo de la legislatura y la discusión es esa, no es política, sino es de cara al porteño. Después... La vida pasa tanto, pero no es el objetivo, digamos. El objetivo es decir, che, pará, metámonos en la legislatura a empezar a condicionar el presupuesto. Che, veamos que para transporte te dieron las 31 líneas de colectivo, se las hubiesen dado a Larreta, hubiese hecho 1.000 millones de programas. El tipo te dijo, las voy a pintar de azul. Pará. Charlemos de movilidad, charlemos de que sean ecológicos, charlemos de que sean accesibles para los adultos mayores, no sé, veamos las rutas, discutamos cómo hacemos lo del Sarmiento, empecemos a reflexionar cómo hacemos los porteños para subirnos en los trenes. Viste que los trenes, como salen de Retiro, Construcción y van directamente a la provincia, los porteños en la parte de las líneas de las estaciones de capital no nos podemos subir. Bueno, pensemos cómo tenemos trenes locales, pasan en cualquier lugar del mundo. Bueno, hay un tren que hace el corredor Retiro
medio caballito adentro, ¿entendés? Bueno, pensemos eso. Bueno, lo queremos hacer desde la legislatura. Vos estás mencionando temas que son realmente claves para la gestión de la ciudad y entiendo que reclamos de los mismos porteños. Sin embargo, Horacio en campaña se aferró mucho a la cuestión del olor a pis, ¿no? Digo, sin ánimos como de risa, sino que terminó siendo como una especie de eslogan de la campaña, ¿no? ¿Por qué crees que eligió esa batalla cuando estás mencionando también cuestiones mucho más vertebrales, entiendo, ¿no? Del funcionamiento de la ciudad. Primero porque es lo que nos dice la gente. Ok. Digo, la rata, el olor a pis, la basura no es que nosotros nos despertamos un día, hicimos una campaña creativa y dijimos, che, a ver qué pega. No, era caminar y ver, o sea, basura, salía yo de mi casa, la veía vos. Digo, después encima, lo peor, digo, hace poco el gobierno nos hizo, la ciudad te quería hacer creer que era todo una especie de organización de gente que sacaba la bolsa de basura, con lo cual el vecino decía, me están jodiendo, yo salgo, no estoy mintiendo, no la puedo poner. Con los nuevos contenedores, ¿te referís a eso? Por Sí. eso, con los nuevos contenedores, con todo. Entonces, después era una situación de olor a pis. Y después... Quedó. Quedó y es lo que dice la gente y pegó y es... ¿No y estuvo es Pablo Beluto atrás de eso? Como Es lo que decía la gente, el olor a pis, digo, pero pero... creativo. Sí, pero de todas formas, obvio, no en las campañas, ustedes mismos tratan de decir las cosas de forma creativa para que tengan mayor repercusión, pero no es que inventamos un concepto, es lo que existe, sobre todo porque es lo que te dice la gente, es como ellos, el problema de Jorge Macri o todo el esquema es como varias cosas. Una es, no te resuelven los problemas, te los explican. Sí. Ok. Y pongo título, gente en calle, te lo explican. ¿No? Después te lo lavan, te lo sacan las fotos. Entonces, después echan la culpa a otro. Pero en ningún camino te resuelven los temas. O sea, te los explican y después cuando anuncian medidas, que es lo que nos está pasando, que veo hace poco, te anuncian cosas que ya están hechas. Entonces, por ejemplo, el otro día, yo sé que es un detalle muy chiquito, lanzaron que postas digitales para los adultos mayores. 2016 lo lancé yo. 2016. No, claro. Historia clínica electrónica. Bueno, la línea F, ¿no? Que para La- muchos es como es el espectacular. chiste. Para, eso es, espérate, sí, por eso ahí Aparte. está, es un buen tip. Te anuncia cosas que ya están y que atrasa 9 años, historia clínica digital en los hospitales 2016. 9 años atrasa, me lo anuncia ahora. O te dice cosas como que ya están, pero que son solamente una maqueta. Bueno, ¿viste? Vos querés tomarte la línea F, cero. Entonces, ese es el problema. Y frente a eso no podés acompañar. ¿Y cuánta responsabilidad crees vos que tiene Mauricio Macri como líder de eso que estás planteando? Porque básicamente él es el referente principal hoy del gobierno de Jorge Macri también, ¿no? No, el que gestiona es Jorge Macri. Políticamente igual digo. La responsabilidad política de Mauricio en todo esto. No, yo ya ahí distingo. Yo puedo Ujú. opinar respecto a si estoy de acuerdo o no con los posicionamientos políticos de Mauricio. Pero el que gestiona es Jorge Macri. No es Mauricio, es Jorge Macri. Entonces la responsabilidad, es más, la irresponsabilidad, la falta de gestión, la desidia, el abandono, el encontrar explicaciones, excusas y echar la culpa, es 100% de Jorge Macri. Yo quiero preguntarte porque en la política nacional, en el Congreso, cuando uno ve cómo salen las votaciones y las bancas y el poroteo, creo que hay como dos formas de ver la composición de la Cámara. Los colaboradores del gobierno y la oposición. En la legislatura porteña, ¿qué rol va a asumir el espacio de Horacio con Jorge Macri, ¿no? Con la gestión local? Yo me remito a lo que soy yo y cómo actúo frente a cada proyecto. Y lo he hecho a lo largo de mi vida y lo he hecho cuando era ministra de Desarrollo Social. Si de repente venía un proyecto de un sector político que no era del gobierno y estaba bueno, lo laburábamos en conjunto y avanzábamos, o un planteo, che, tengo tal comedor con una situación, no me importaba qué referente me lo decía, lo laburábamos. Depende de lo que traigan, será mi posicionamiento. Digo, y así también lo hago durante 6 años casi de senadora, que pasé 2 gobiernos distintos. Total. Si lo que está bien está bueno y podemos mejorarlo y yo acompaño, sí, si me parece una locura, me parece una locura. Pero eso es como yo actúo.
Mm. Tu lectura sobre el gobierno de Milei, o sea, la última vez no te quiero preguntar específicamente sobre el gobierno de Milei, pero una de los últimos grandes debates que tuvo, por lo menos, o reveses que tuvo el gobierno nacional, fue la designación de los jueces. Tu intervención fue realmente, para mí, una de las más claras, ¿no? Sobre las irregularidades que tenía en la designación. Preguntarte si ves en particular una degradación del debate legislativo en particular, ¿no? Como un gobierno que avanza por fuera de las normas y las reglas que tiene el mismo poder legislativo, y quizás un poder legislativo que le está costando marcar posición. ¿Cómo ves esa situación en particular? La veo como un deterioro continuo, progresivo de muchos años. De muchos años. No. ¿No lo ubicás con No, este gobierno? No, yo creo que no. Yo me pasé 4 años del gobierno con Alberto, donde yo iniciaba las conversaciones en la comisión, y en el momento que iniciamos el debate, el dictamen circulaba a la firma. Era un simulacro de debate. Digo, vos podés decirme, bueno, los temas eran... Sí, bueno, puede ser, pero se debaten los temas que la gente quiere. Y en definitiva, si no reconocemos eso, difícil es entender también el proceso de por qué Milei llega. Sí, total. Si creemos que todo era maravilloso y que el debate era fructífero y era bueno y la política daba respuestas a la gente, y sería difícil explicar la irrupción de Milei. Si acá lo que llama la atención es que al ser un oficialismo en términos institucionales, legislativos, tan débil, por lo menos estrictamente, llama la atención que la oposición no pueda hacer de oposición ante un oficialismo tan débil, en general, ¿no? Creo que es un desafío también, y vuelvo a lo del principio. Necesitamos los partidos políticos y los espacios políticos también hacer nuestro propio proceso de qué es lo que queremos, cómo lo queremos construir, dónde estamos, qué cosas ya no, qué cosas no se han movido en nuestros valores. Y después el Ejecutivo es un Ejecutivo como todo Ejecutivo, tiene capacidad. La sorpresa fue que todos creían que no iba a tener la capacidad de poder hacer política, y claramente tiene la capacidad de hacerlo y lo hace. Y después porque a veces es difícil poder encontrar puntos de encuentro con algunos sectores de la oposición. Por esto que decís es, o sos colaborador o sos oposición. No, bueno, quizás podemos ver por tema. Claro. Entonces, si el desafío es, yo soy oposición, bueno, entonces es muy difícil que te quieras sentar con alguien que en algún momento votó a favor de algo porque le parece que está bien, pero en otro tema no. Entonces, quizás lo que hay que rever es esa misma definición donde los que sos oficialismo, punto. Después el resto es o colaborador o oposición y no se hablan. Bueno, quizás sí. Entonces, lo que sucede es que en algunos temas se complejiza la conversación. Ojalá se pueda mejorar, digamos. Claro. Bueno, vos te llevo al acuerdo con el FMI, que vos no te mostraste en desacuerdo, sin embargo, no estabas de acuerdo tal vez con el modo, con las formas, ¿no? Hoy la escuchábamos más temprano a Kristalina Georgieva hablando de, básicamente llamando a votar al oficialismo para que continúe básicamente este supuesto camino de país, ¿no? Que ellos están acompañando. ¿Cómo te tomaste esas declaraciones? Mira, primero, el 99% de la gente no escucha lo que dice el Fondo Monetario Internacional. De hecho, tampoco, digo, yo no creo que la gente vote en función de lo que dicen las instituciones, el establishment, los dirigentes, sino de nuevo, en el 23 hubiese sido otra, ¿no? Los gremios decían una cosa, el establishment decía otro, los periodistas decían otra, la gente votó como se le cantó y está perfecto. Después es cierto, a mí la verdad que me parece que si querés, me parece innecesario un comentario del Fondo Monetario Internacional respecto a cómo la política doméstica en términos de evaluación valorativa. Ahora, sí es cierto, no seamos ingenuos, que en la Argentina, dada la inestabilidad que nosotros tenemos hace tantos años, te sucede que un año la gente es
Vos que decidís si ampliás el estudio, si pagás con la tarjeta de crédito un gran comercio o la persona que quiere ampliar la verdulería. Decidís tus inversiones y tus movimientos de acuerdo a si hay elecciones o no. Total. Eso es cierto. En la Argentina hay un año donde pero primero en los primeros 5 o 6 meses vamos viendo si es así. Cuando empieza el año electoral ya, para. Banquemos a ver si hacemos esta inversión, si hacemos este gasto, si ampliamos la casa, porque hay elecciones. Mirá si en la elección de medio término, ni hablar si es de cambio de gestión, cambia el rumbo por completo. Claro. No es real que todos hoy también están evaluando cómo le va a Milei en octubre para ver cuánto va a haber impacto o no en su plan económico. No dijo nada que no sea cierto. No dijo nada que sea cierto. O sea, reconoce que hay una influencia de las elecciones de medio término sobre los procesos económicos de la Argentina en términos generales. También del gobierno anterior. Okay. Claro, ahí la tutela del fondo, o sea, Georgieva habla como si fuera, digamos, una funcionaria más en ese sentido, ¿no? El problema en todo caso es la tutela que está ejerciendo el fondo hoy en la economía. Sí, también la ejerció cuando Guzmán fue a renegociar. Para mí, está bueno esto que decís, porque en definitiva no depende de los gobiernos. O sea, es la tutela del Fondo Monetario Internacional mientras sigamos con el Fondo Monetario. Cuando vos le debés tanta plata, inevitablemente, y cuando necesitas que los países, porque el fondo es el conjunto de países, más allá de la influencia de algunos en especial, cuando vos necesitas, y bueno, sí, algún grado de decir, bueno, yo te sigo acompañando, pero ¿qué vas a hacer vos para mejorar? Eso es como una definición lógica. Sí. Sí. Más allá de que me guste o no me guste, digo, suena lógico que si alguien te va a acompañar, te diga, bueno, vos de tu parte, ¿qué vas a hacer? ¿Está bien si digo que sos liberal? No. Quiero hacerte una pregunta, pero porque te sentís más cerca. Nunca me puse en ese lugar. No tengo. No, digo, Marco, no digo liberal. Pero pará, porque aparte tendríamos que entrar a discutir qué es liberal. ¿Qué soy liberal porque creo que yo puedo elegir sobre mi propio cuerpo? Sí, claro, bueno. Soy liberal porque creo que donde naciste quedaste, no. Bien. Entonces, okay. no sé, no me podría. No, quiero preguntarte específicamente con las listas de candidatos que hoy tiene la Ciudad de Buenos Aires, ¿te sentís más cercana a un Santoro o a un Adorni? No, me siento más cercano a los porteños. Salió bien. Es la respuesta que tiene que dar. Está muy bien. Salió bien. ¿Qué ves de...? Viste que hay como muchas denuncias que se corren por ahí y por allá de un plan del gobierno nacional de bancar a Horacio para destruir al PRO en la ciudad. Bueno, todas las internas que está teniendo Mauricio Macri en la imposibilidad de armar un frente en conjunto con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le pasa al espacio de Rodríguez Larreta en medio de todos esos tironeos? Después de todo lo que nos dijo, de hecho, mirá, no es que quiero andar diciendo que la gente vaya a buscar por Twitter, pero nada, creo que hace 2 o 3 días hay algunos estos tuiteros históricamente vinculados al mundo libertario que lo están matando, Horacio. No. Sí, lo tienen de punto hace mucho, ¿no? Sí, por eso. Digo, y aparte, ¿sabés qué? Estaríamos en todos los medios de comunicación todo el tiempo. Cada vez que yo haría algo tendría 1.000 millones de vistas. No, me parece que es una excusa. Es simple. Si vos... la gente le gusta lo que estás haciendo, la gente te vota. Si la gente no banca el olor a pis, no banca la falta de seguridad, no banca las ratas, no banca la basura, la gente no te va a votar. No busques excusa. Listo, hacete cargo. La gente te votó para que gobiernes. Si gobernás mal, la gente no te acompaña. Si gobernás bien, la gente te acompaña. Es básica la elección. ¿No te preocupa que gane Santoro? ¿El peronismo? Me preocupa que los porteños vivan mal. La realidad, este es un análisis sumamente personal. Yo creo que Santoro va a ser una elección similar a la que Santoro hace, que ha tenido otras demostraciones de ser, para ese sector, un candidato de lo más potable, si querés. Es un candidato que le ha ido bien en sus performances, pero no es que saca 50% de los votos. O sea, yo creo que Santoro va a ser una elección similar a la que él hace. Sí, interesante ahí porque el nivel de cantidad de listas que hay da cuenta de casi como si fuera una paso sin paso, digamos, ¿no?
Pues con Paso Claro. hubiera terminado viendo de esas 17 posiblemente 6, 7, 8. Bueno, yo soy de las que creo que la PASO es una herramienta fundamental para la política. Mira. ¿Por qué crees que se suspendieron en Capital? Mira, yo te puedo decir lo que pasó en Nación. Me parece que este es un debate que sí que es un poco más profundo, probablemente poco marketinero. Acá no hacemos cosas que den tantas vistas. Yo, así yo que- creo en las PASO, creo que mejoran el sistema democrático, creo que mejoran el sistema claramente de representación, creo que los partidos políticos tenemos un desafío enorme. Digo, si ya nos estaba yendo mal con PASO, imagínate si me sacás las PASO. Es cierto que tenemos que explicar por qué las pasos son buenas, porque la respuesta de la gente es, mira, si están las pasos, sale un montón de plata, voy a votar 25 veces y la política me sigue sin responder nada. ¿No? Entonces ese es otro problema. Pero digo, sobre todo en Juntos por el Cambio en el 2021 conseguimos una cantidad de senadores enormes producto de las pasos. Claro. O sea, hubo provincias donde tuvimos 4 ofertas electorales, porque si no lo que te pasa es que el dueño de la lapicera, el dueño del poder, el dueño del aparato, dice, este es mi candidato, no importa si mide o no. Hay provincias donde hemos jubilado, no han ganado referentes históricos, porque son los históricos, y han ganado otras personas nuevas que vienen de afuera, jóvenes, mujeres. Para mí es un golazo. Ahora, la gente hoy no sentía que eso era una respuesta. Es cierto que no era una elección presidencial o de gobierno, que lo que está eligiendo son legisladores o diputados nacionales, y que mi lectura es por el contexto político, porque hay una necesidad de redefinir los espacios políticos y los partidos. Casi ningún partido iba a usar PASO. Ah. Entonces, la verdad que sí, vas a encontrarte. Yo me sentía obligando a ir a una PASO donde la gente nos iba a putear diciendo, claro, pará, pero si nadie hace PASO, ¿para qué tengo que ir a votar en una gran encuesta nacional? Sí creo que hay que mejorarla. ¿Vos crees que esto va a ordenar, o sea, sin paso se va a ordenar la política? No, yo creo que por eso la suspendimos. Yo creo que hay que mejorar las pasos, sí. Si no hay nadie que tiene que hacer paso, no, claro, no se hagamos hace. elecciones, una estupidez. Ahora, si hay, tiene que haber, y tienen que ser simultáneas y obligatorias, organizadas por la justicia, la justicia electoral. Pero la sensación me daba que no iba a haber ningún partido con paso. Entonces, Ahí fue. Te quiero llevar a un tema un poco sensible, que también es un tema muy importante para los porteños, que es el tema de las personas en situación de calle, que es utilizado por varios partidos también como medio un caballito de batalla, ¿no? Muchos lo llaman los fisuras, ¿no? Después también Jorge Macri haciendo campaña en redes, como una especie de limpieza de las calles, hidrolavado, ¿no? sí. Sí, digo, como un tema que igualmente es una problemática en la ciudad, una ciudad profundamente desigual, que se ve, digo, muy, muy tangiblemente, ¿no? Esa desigualdad, y que creo que queda cristalizada también en la gente en situación de calle. ¿Cómo ves vos ese tema? ¿Y qué propuestas concretas existen para ayudar a esas personas, para darles una solución? Primero ocuparse. Probablemente no lo sepan porque se quedaron yo fui ministra de Desarrollo Social. Y antes de eso fui directora de Atención Inmediata. Mi rol era trabajar con gente en calle, específicamente. Primero que tenés que ocuparte. Las personas en calle no son fisura. Vos podés tener dentro de la población en calle personas que tienen un problema de consumo muy grande. A nadie le gusta estar en la calle, ni a nadie le gusta la gente en calle, ni las personas que viven en situación de calle, ni las personas que transitan por la ciudad o por cualquier lugar y les gusta. Algunos porque no les gusta y otros porque les duele. Sí, sí. ¿No? O sea, no es una situación divertida a celebrar. Lo que vos tenés ahí son maneras de creer que son fisuras y son delincuentes, entonces suponés que los vas a poder agarrar, poner en un bondi y llevarlos no sé a dónde. A sus lugares, dice Marra, como diciendo, bueno, si es de Lanús, hay que mandarlo a Lanús de nuevo. Sí, bueno, Esas pero sí, digo, hay algunas cuestiones que te limitan legalmente en el hecho de que vos no Por podés supuesto. poner a una persona arriba de un bondi contra su voluntad y llevarla y dejarla del otro lado de la General Paz. O sea, hay como una cosa que es privación legítima de la libertad. Sí. Ahora, hago esta aclaración, digo, lo que no significa que si una persona en situación de calle o cualquiera está delinquiendo,
porque está en situación de calle, hay que bancar que delinca. No, si estás delinquiendo, tenés que ir detenido. Son como... El tema es tan complejo, no es ni blanco ni negro, es... Porque si no parece como el recorte, no es ni el fisura sí ni el fisura no. El que está delinquiendo va preso y el que está con problemas de consumo y hay que acompañar y el que está con los hijos no puede estar los hijos en la situación de calle y el Estado tiene que ocuparse. La historia no la ciudad, de las grandes ciudades del mundo, y en la ciudad también, la gran mayoría son de otras localidades. La gran mayoría, una vez que está en situación de calle, inevitablemente aparecen los problemas de consumo. En algunos casos vienen con problemas de consumo o de salud mental y por eso terminan en la calle, porque una falta de contención, de atención, de herramientas del Estado, de familia que no puede más, de vulnerabilidades de otro tipo que terminan haciendo que alguien vaya en calle o estando en la situación de calle que llegaste por otros motivos. Es muy difícil mantener la cordura en la situación de calle. Entonces, ¿hay problemas de provincia de Buenos Aires? Siempre. ¿Hay problemas de consumo? Siempre. Lo que está ahí es lo que te ocupás de eso. ¿Desde qué lugar decís, primero, a ver, tanto vos como yo entendemos que la calle no es un lugar para vivir? Bueno, empecemos a trabajar desde ahí. Paradores. Para mí hay una clave con el tema de las familias. O sea, cuando vos... Yo, en el caso mío siendo ministra, yo podía entender que vos como adulto tomaras la decisión de querer estar en la calle y que me costara mucho poder encontrar un vínculo de trabajo para decir, che, bueno, entra a un hogar, hagamos los documentos. Sí. Para mí el límite era los pibes. O sea, todo bien, pero vos no podés exponer a tu hijo de 2 años a dormir en la calle cuando hay frío. El chico ingresa a un hogar y trabajemos desde ahí. De nuevo, lo que interesa en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hoy son todos de la provincia de Buenos Aires, son todos adictos, los tenemos que sacar de acá y no hay una respuesta. Te describió el problema, te encontró excusas. Y yo era ministra en el 18, 42% de pobreza. ¿Se acuerdan el pico que tuvimos? Y no tenías la cantidad de gente que había ahora. ¿Había? Sí, claro, es un trabajo cotidiano, sistemático, nunca es exitoso, salvo que tomes métodos que yo no acompaño, pero no tenés esto. Y lo que seguro no te decía cuando me pasó, me acuerdo lo de Juan Carr, todos se enteraron, digo, lo que no está, yo no recorría los medios diciendo, no, bueno, estos son de la provincia de Buenos Aires, no. Ponía la cara, le buscábamos respuesta, trabajábamos con las ONGs. Perdón que me extendí un montón, pero el tema... Quiero preguntarte, ¿para vos los porteños tienen noción de esa complejidad? ¿O, les interesa abordar esa complejidad? Digo, ¿el ciudadano normal no prefiere que lo limpien y ya? No, insisto, voy al principio. A nadie le gusta la gente en calle, ni la persona que vive ahí, ni el porteño que la transita. Algunos no quieren, no les preocupa por qué, y otros no quieren porque les duele, porque les preocupa, porque no les... Yo creo que la empatía sigue siendo algo que existe para todo, ¿no? La solidaridad, decís. Voy a la empatía. Yo creo que el sufrimiento del otro todavía nos sigue interpelando un poco, ¿no? Espero. A mí, al menos a mí, qué sé yo. Bueno, la línea que baja del gobierno nacional es contrapuesta, ¿no? Sí, pero la gente siente como siente. Digo, de nuevo, los gobiernos te pueden decir las cosas, la gente, este gobierno y cualquier otro, me parece que la gente siente como quiere sentir. ¿Vos decís que no afecta que haya una bajada de línea tan fuerte desde la crueldad en esto que se llama el gobierno de la batalla cultural también, digo, ¿no? ¿No empieza a pregnar también en yo creo la que sociedad? Yo creo que en algún punto puede visibilizar crueldades que ya se creían. Que ya existían. Claro. Que no genera crueldad, más crueldad. Habilita a la crueldad que estaba. Claro. Los discursos son habilitantes. Sí. Sí, bueno, el tema de los refugios se sabe, la gente que trabaja con esos temas, que los refugios y también los paradores muchas veces son lugares muy inseguros para la gente que está en situación de calle, mismo por cuestiones de robo, de hurtos, de que no son lugares que tampoco muchas veces la gente prefiera, ¿no? Hay una política también apuntada a esas cuestiones, porque, digo, está bueno que hayan refugios y paradores y demás, pero bueno, también la calidad de esas soluciones que se le da a la gente en situación de calle. Porque no hay que romantizar la pobreza.
Porque lo que vos tenés en el parador es personas que están que vienen de la calle. No es que el Estado les roba en el parador. No, obvio. entre O sí, sea, ¿no? Sí. Claro, Lugares y- que sí porque- mismo a veces no porque, son... Porque la situación de calle te va generando ruptura de un montón de cuestiones. Entonces tenés que trabajar y tenés que tener el personal ahí. Se trabaja, bueno, en mi gestión se trabajaba un montón con organizaciones sociales, se trabajaba de todo tipo y color, incluso las que políticamente criticaban al gobierno de Larreta, se trabajaba, estábamos ahí, todos haces chinos, digo, laburás, a veces sale bien, a veces sale mal, pero tenés que trabajar. Porque en definitiva lo que te hace el lugar no es tanto el operador social, porque aparte los trabajadores de desarrollo humano del gobierno de la ciudad tienen la camiseta, pero pegada, no por la gestión. O sea, yo todo lo que he hecho como ministra, trabajando a las 2 de la mañana, metiéndonos en incendios, todo, siempre ha sido con los trabajadores y las trabajadoras. Tenés que trabajar sobre eso, pero porque no hay que romantizar, porque la situación de calle no está buena. Obvio. O sea, no porque nos duela significa está bueno, no. Es una cagada. Vivir en calle es una cagada, para todos. ¿Trabajaste digo, cerca de... Hace poco murió el Papa Francisco, quiero retomar algo de su trabajo con las villas, ¿no? ¿Cómo fue la articulación o cómo pensás la articulación hoy en un contexto de crisis económica un poco generalizado? La Iglesia siempre ha formado parte muy activa, ¿no? De organización popular, vamos a decir así, de los barrios populares. ¿Cómo te imaginás esta nueva etapa o cómo ves el trabajo de los curas villeros en particular en esta nueva instancia? Yo empecé a trabajar en el ministerio en el 2007. Bergoglio ya era Bergoglio en la ciudad y ya estaba con toda esta impronta de acompañar. En su momento el primero era el padre Pepe en la 21-24, después se fueron sumando muchos más, con lo cual yo aprendí a trabajar en lo social, en la gestión, acompañada o interpelada por la mirada que proponían los curas villeros en el trabajo de los barrios. Te estoy hablando del 2007. Sí. Con lo cual fue un proceso de mucho aprendizaje y de un poco de esto de... Me parece lo que llevó el Papa Francisco, Bergoglio y los curas villeros son como varios conceptos, pero uno fundamental es que la fe no es resignación, ¿no? Que la fe es compromiso. Que el Evangelio no es un libro que se repite, sino una vida que se encarna. Y eso para mí lo hicieron los curas villeros y yo lo veo y lo vi siempre en cada uno de los barrios. Yo me acuerdo hoy veo escuelas hechas, o sea, porque cuando te reclamaban algo o el trabajo era articulado, era, che, el año que viene va a ser una sala más. Entonces había escuelas y hay espacios de atención y los hogares de Cristo para adicciones. Yo tengo algo, puede decir algo también nuevamente muy polémico, muchos me van a insultar. Con adicciones, por ejemplo, con el tema de adicciones, hay algo de la palabra de lo religioso, que incluye a los curas villeros, incluye también a los evangélicos, que se agota cuando no está la palabra religiosa. Para sacar a un fisura, para la situación más compleja, aquel que siente que no tiene ningún lugar en el mundo, que no hay ningún lugar que lo reciba, que nadie lo está esperando, que no tiene motivo ni anclaje personal para decir, che, mi vida vale la pena. Esa palabra de los hogares de Cristo, de los curas villeros, hace la diferencia. Mira. Hace la diferencia. Total. Sí. Total. Guada, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, nada, la cámara ahí, pedir tu voto. Pido, sí, no está buena Buenos Aires. Hace muy poquito la ciudad estaba buena, nosotros sabemos hacerlo, queremos que la ciudad vuelva a ser el faro que era, que discutamos problemas de futuro y no problemas que no podíamos creer, seguridad, ratas, olor a pis, basura. Así que lo que le pedimos a todos, ya lo hicimos, Larreta lo hizo, nosotros lo hicimos, lo que le pedimos es que nos acompañe con su voto. Guadalupe Tagliaferri, Gracias. muchas gracias por acompañarnos Gracias, hoy. Guadalupe. Gracias a ustedes, Un placer. gusto charlar con vos. Y nosotros vamos a una pequeña tandita y ya seguimos con más Zona